Saludos cordiales, amables televidentes, a todos quienes sintonizan a esta hora Televisión Legislativa y el noticiero Nuestra Asamblea. En este instante iniciamos ya con el espacio de entrevistas y arrancamos con este tema que vimos en la nota precedente, el anuncio desde el Ministerio de Finanzas respecto de la reducción del presupuesto general del Estado para este 2015. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya Fernando Buendía, él es analista económico a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchas gracias, buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, Fernando. Precisamente para hablar sobre este tema, ayer conocimos de esta noticia por parte del Ministerio de Finanzas, una reducción en el presupuesto general del Estado como parte de las medidas que se adoptan a propósito de esta reducción que se ha venido registrando en el precio del barril del petróleo. Recordamos que la Asamblea Nacional aprobó un presupuesto que alcanzaba los 36.897 millones de dólares. Efectivamente. La caída del precio del petróleo, de lo que se esperaba en la proforma, que estaba en el orden de los $80 a $54, significa también una afectación al presupuesto general del Estado. Vale señalar que solo el 8% de la totalidad de los ingresos de los 36.000 millones es lo que se iba a recibir de ingresos petroleros, es decir, no es toda la masa de la exportación petrolera la que ingresa al presupuesto general del Estado. Hay una parte que se va para costos o para reinversión a la empresa petrolera. Lo que va al presupuesto del Estado más o menos será alrededor de 3.000 millones de dólares. Esta disminución de ingresos implica también una reducción aproximada de unos 1.400 millones de dólares de estos 3.000 que se esperaban ingresar. Esto está previsto dentro del Código de Planificación y Finanzas Públicas. La función ejecutiva, el presidente tiene la potestad para poder mover la proforma presupuestaria en más o menos un 15% sin necesidad de autorización de la función legislativa, de manera que en ejercicio de esta capacidad el Ministerio de Finanzas ha resuelto responsablemente reducir en alrededor de 1.400 millones de dólares la proforma presupuestaria. ¿Se pueden hacer modificaciones las veces que sea necesario sin que se exceda ese límite establecido? Efectivamente. Porque particularmente los ingresos petroleros son impredecibles, es decir, puede haber un incremento significativo de ingresos en cuyo caso se tendría una cuenta que se iría engrosando y no tendría ninguna utilidad para la función pública, o también ocurre lo que está ocurriendo en este momento. Lo que es importante considerar es que el impacto no es en el presupuesto general del Estado, es decir, las finanzas públicas con los ajustes y correcciones que se están haciendo no van a tener ningún problema. ¿Qué es lo que se afecta con esta reducción? Bueno, el Ministerio de Finanzas ha resuelto reducir alrededor de 800 millones de dólares en el sector de inversión, pero en base a un esquema de priorización. Esto ya se había previsto cuando se aprobó la proforma que podía ocurrir y por eso Semplades ha tomado las previsiones para definir qué tipo de rubros de inversión son los que tenían que verse afectados. Son aquellos que están atados a importaciones para poder disminuir la afectación de la salida de divisas. De manera que no se afectan ni los sectores de salud, ni los sectores de educación, ni las áreas estratégicas y no hay, digamos, un impacto. El otro componente es de gasto corriente, particularmente de sueldos y salarios que se pensaba incrementar, ya no se los va a incrementar en el sector público, se pospone, y asimismo contrataciones que se pensaba realizar. El impacto principal es en la economía general, es decir, por cada dólar que dejamos, digamos, que cae en el precio, el Ecuador pierde 150 millones de dólares en su Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 3-4 mil millones de dólares que pudieran ser disminuidos, y por eso es que el gobierno ha tomado medidas que son proactivas, que no están en ningún sentido en la manera como anteriormente se aplicaban los paquetazos, las políticas de ajuste, la subida de los combustibles, de la electricidad. Por el contrario, son medidas para buscar el incentivo a los sectores productivos para que inviertan en la economía, para buscar una mejor redistribución de la renta a través, por ejemplo, de la persecución a la elusión y la evasión tributaria, y por esta vía
lograr con el modelo endógeno que manda la Constitución enfrentar, como ya ocurrió en el año 2009, la crisis que está viviendo este momento el país. ¿Esta se leería como una segunda medida adoptada por el gobierno frente a esta realidad que enfrentamos, tomando en cuenta que ya se tramitó aquí en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal como una de las primeras medidas frente a esta caída brusca del precio del barril del petróleo? Pero desde la oposición se cuestiona esta medida recientemente adoptada porque se manifiesta que no habría sido el camino más óptimo o viable a seguir. Si no lo sería así, ¿cuál habría sido otra alternativa? Bueno, son los paquetazos que siempre recomienda el Fondo Monetario Internacional, es decir, la disminución del gasto, la disminución del subsidio a los diversos sectores, a la electricidad, a los combustibles, el incremento de las tarifas de los precios de los productos, la reducción de la inversión de la obra pública, la contracción de la economía y luego la privatización. Es decir, ellos están considerando que la salida es favorecer a que el capital pueda obtener unas mayores rentabilidades y que por esa expectativa pudiera venir en mayor medida. Esto a la larga no es tampoco ningún beneficio porque el capital que ingresa asimismo retorna a los países de origen. En el caso, por ejemplo, de Perú, de cada $100 que se logra recuperar de la producción minera, ¿no?, los $88 retornan al país de origen de la empresa, de manera que lo que le queda a la economía peruana es apenas $12. De manera que el modelo de ajuste es un modelo que en el caso ecuatoriano lo vivimos en carne propia, nos llevó a una crisis profunda porque provocó la implantación de la ley de la selva en la economía, donde claro, los sectores populares, los más débiles, las clases medias, fuimos fuertemente golpeados, desprotegimos ante la voracidad del capital bancario, del capital comercial, del capital transnacional, y eso es lo que menos se debería hacer para enfrentar esta crisis. Se necesita un Estado que regule, que controle, que planifique, que reorganice la distribución de la renta para que a través de mejorar la capacidad de los sectores populares, de los sectores medios, la capacidad de ingresos, de consumo, se genere una demanda interna que aliente el proceso productivo. Y esto es un poco la lógica del modelo endógeno que manda la Constitución y que el gobierno viene implementando. Se conoce, por ejemplo, que van a venir nuevas acciones de política pública, esto lo anunció el ministro Rivera, de disminuir la tasa de interés para favorecer los incentivos a sectores como la vivienda, a sectores productivos. Es decir, hay que aprovechar las capacidades, las fortalezas, el ahorro interno que está depositado en los bancos y que muchas veces no tiene utilidad. Estamos hablando de 30.000 millones de dólares que está en la banca y que no en su totalidad está cumpliendo ninguna función en el ámbito productivo. Hay que potenciar estos recursos y en función de eso dinamizar la economía en el caso del país. El Ecuador es una economía muy abierta respecto de otros países, por eso el impacto que ha tenido en el sector de las exportaciones, la desvalorización del dólar, porque junto con la problemática del petróleo está también la problemática de la revalorización, del dólar en más del 10%, el incremento de las tasas de interés a nivel internacional. Por eso hay que apostarle menos al sector externo y más a las propias capacidades de la dinámica económica del país. Ahora bien, Fernando, a propósito de la gira presidencial del presidente de la República en China, trascendió que el ministro Fausto Herrera anunció que el gobierno nacional logró que el Exim Bank de China considere una línea de crédito para el Ecuador superior a los 5.000 millones de dólares. De esta manera se compensaría esta reducción que ahora se ha establecido al presupuesto general del Estado. Se resuelven las necesidades de financiación sobre aquellas áreas y sectores que son importantes, pero es una obligación que se contrae. Claro, 30 años, a una tasa de interés del 2%, que es bastante conveniente, pero de todas maneras implica un egreso que habrá que irle realizando en los años venideros. Esto por eso hay que manejarlo con responsabilidad. La propia ley de las finanzas públicas establece que
cuando son recursos de endeudamiento solamente pueden servir para inversión. De manera que esto pueda significar un crecimiento de capital público y pueda significar entonces un incremento, una sostenibilidad de la economía. En esta perspectiva, entonces, la línea de crédito, que no es un crédito inmediato, es, y esto es ventajoso, una posibilidad de llegar a hacer créditos hasta por 5.200 millones de dólares, pero quizás este año se necesitan solamente 1.500 millones de dólares para compensar la deuda. De pronto, para el año venidero se van a requerir 3.000 millones de dólares. La línea de crédito no es ya, digamos, el crédito concedido, sino la predisposición para poder llegar a endeudarse. El momento en que se contrata un crédito, entonces empiezan a operar los intereses y empiezan las obligaciones de pago. Entonces, esto es, sin lugar a dudas, un importante, quizás el más importante logro del viaje del presidente a la República de China, y esto nos da tranquilidad, porque significa de que no necesitamos tener, como ha dicho la oposición, una cuenta ahí con recursos guardados, sino tener socios estratégicos que sean capaces de poder canalizar, como en este caso, ¿no?, los recursos que sean necesarios cuando haga falta. Brevemente ya, Fernando, para ir cerrando esta entrevista, desde meses atrás ya se venía advirtiendo que el 2015 sería un año un tanto complicado en el ámbito económico. ¿Cuánto más podría dificultarse todo el panorama con la caída del precio del petróleo si es que efectivamente sigue con esta tendencia a la baja, pese a estas medidas que ya se han adoptado hasta el momento? Bueno, como digo, es el 8% del presupuesto general del Estado. Yo creo que el precio del petróleo ya está llegando abajo. La razón por la que el petróleo ha bajado es porque Arabia Saudita, que solamente tiene que abrir la llave y sale todo el petróleo que pueda requerir, ha abierto la llave, ¿no?, para provocar un efecto geopolítico, es decir, para eliminar a un competidor en Estados Unidos que era el petróleo de esquistos, para también afectar la economía de Rusia, que en el ámbito geopolítico era un competidor del mundo occidental, y de paso también golpear otras economías como la de Venezuela. Arabia Saudita tiene también unos límites de esta acción porque esto desincentiva la oferta, es decir, disminuye el proceso de búsqueda de nuevos recursos petroleros. El momento en que la demanda vuelve otra vez a crecer, que se reactive la economía del mundo, la demanda va a estar por encima de la oferta y va a ocurrir lo mismo que ocurrió en años pasados, de que se trepa a valores insospechados, 120, 130 dólares el barril de petróleo. Por esta razón, hay analistas que consideran que a mitad de año probablemente el precio del petróleo empiece a recuperarse, quizás no hasta los niveles del año pasado, pero sí a niveles que puedan ser aceptables. Interesantes argumentos compartidos por Fernando Buendía, analista económico con quien hemos dialogado respecto de la medida recientemente adoptada por el Gobierno Nacional, el recorte en el presupuesto general del Estado para este 2015. Gracias, Fernando, por su presencia en este espacio informativo. Como siempre, bienvenido. Amigos, nos vamos a una primera pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más información aquí en nuestra asamblea. Regresamos. El noticiero Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.